Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde les enseñaré cómo integrar y utilizar SQLite en sus proyectos de C# y Visual Studio, así como también cómo administrarla con SQLite Browser. Lo primero que tendremos que hacer será ingresar al sitio web de sqlitebrowser.org e ingresar a la página de download. Siguiente paso será descargar la versión de web browser por SQLite por TableApp, que la vamos a descargar. Ya que hemos instalado nuestra aplicación de web browser for SQLite, vamos a crear una nueva base de datos. Haciendo clic en nueva base de datos, y escribiendo el nombre. En este caso, yo le asignaré un nombre que se llame mi base. Ok, le damos en guardar. De esta manera ya se creó nuestra base de datos. Lo que sigue es crear las tablas. Yo voy a crear unas tablas para hacer un ejemplo con un software de gestión de inventarios. Entonces voy a crear una tabla que se llame items. Ok, y le voy a agregar unos campos. Por ejemplo, voy a agregar el campo item ID. Le voy a decir que sea entero, que sea no null, que sea primary key, que sea autoincremento. El siguiente campo que voy a agregar va a ser SKU. Le voy a decir que sea texto y que sea no null. Voy a dar otro campo que se llame descripción, que sea de tipo texto, no null. Voy a dar otro campo que sea el barcode, que sea de tipo texto, no null. Voy a dar otro campo que se llame unit, por ejemplo, para agregar la unidad, como ejemplo kilogramos, piezas, etc. Y le voy a decir que sea. Ok, hasta ahí ya queremos crear nuestra tabla. Por ejemplo, si nosotros queremos ver esta tabla, nosotros vamos a ir aquí a Browse Data y podemos ver que no tiene datos. En este caso, si nosotros quisiéramos hacer un registro, nosotros iríamos aquí, ejecutar SQL y simplemente iríamos insert, into, y la base, o perdón, la tabla, que en este caso sería items, y le diríamos que queremos hacer un insert en el campo SKU, en el campo de descripción y en el campo de barcode, en el campo de unit. ¿Y cuáles serán sus valores? Pues por ejemplo sería, imaginar que es el SKU sería SKU1. Vamos a ponerle una descripción, vamos a ponerle descripción SKU1. A ponerle un barcode que sea 000001 y vamos a ponerle una unidad que sería, no sé, kilogramos. Ok, ahí vamos a ejecutar la query. Ejecutamos la query y pues ya se insertó la línea con nuestros datos. Vamos a ir a Browse Data y aquí podemos ver que ya está creado el registro. Y de esta manera nosotros ya tenemos creado una base de datos. Entonces, si nosotros queríamos crear otro campo, pues simplemente aquí ponemos SKU2 y en el barco SKU2. Y pues hacemos ejecutar y vamos a ir a Browse Data, ya tenemos nuestros datos. Esta base de datos se guarda aquí como un archivo .db. Entonces esta base de datos es la que vamos a copiar a nuestro proyecto, que dentro de esta base ya incluye la tabla items. Ok, ya que tenemos creado nuestro proyecto de tipo Windows Form, vamos a agregar un register box para mostrar ahí el resultado de nuestra consulta. Vamos a ir a ver el código de manera rápida. Por ejemplo, lo primero que tendremos que hacer, vamos a ir aquí a proyecto, vamos a ir a administrar paquetes nuggets y vamos a buscar
SQLite. Ya que hacemos la búsqueda, vamos a buscar la versión System Data SQLite. Vamos a instalar esta versión. Entonces la seleccionamos y hacemos clic en instalar. Ya que la tenemos instalada en nuestro proyecto, vamos a ir ahora sí a crear nuestro código. Lo primero que tendremos que hacer será crear nuestra conexión tipo privada, private, de tipo SQLite Connection, y le vamos a llamar conexión. Este método va a tener que regresarnos una variable de tipo SQLite Connection. Entonces, siguiendo con el código, vamos a crear una variable de tipo SQLite Connection que se llame SQLite-Connection. Y luego SQLite Connection va a ser igual a una nueva conexión donde le vamos a pasar los parámetros. Por ejemplo, cómo se llama nuestra base de datos. En este caso, por ejemplo, le puse mi base. Entonces, de esta manera nosotros ya tendríamos la configuración para conectarnos a nuestra base. Siguiendo con el código, vamos a agregar un try, un catch, para en este caso, si nos marca algún error, controlar el error. Por ejemplo, vamos a intentar SQLite-conexión, abrir la conexión, y en caso de error que nos muestre un mensaje con el error. Y vamos a hacer un retorno de SQLite Connection. Este método lo vamos a utilizar para crear las conexiones. El siguiente método que vamos a crear va a ser insertar datos, donde le vamos a estar pasando la conexión. ¿Qué conexión? La conexión que creamos en esta parte. Y prácticamente es simplemente ejecutar, crear unos comandos para poder ejecutar nuestras queries. Entonces vamos a generar una variable de SQLite command que le vamos a llamar SQLite-smd, y posteriormente SQLite-smd vamos a decirle que es igual a la conexión que le estamos pasando y que nos cree un comando para que nos cree una conexión y poder enviarle el texto que nosotros vamos a querer hacer por medio de una query. Por ejemplo, aquí le estamos mandando que nos haga un insert dentro de items y en qué columnas y qué valores. Esto nos va a generar un registro. Por ejemplo, aquí le voy a agregar yo SQT. Y luego prácticamente vamos a ejecutar nuestra query. Entonces, hasta ahí ya sería insertar datos. El segundo método que vamos a usar va a ser el consultar datos, el cual vamos a mostrar dentro del rich text box, pero concatenando el resultado en una variable. Entonces, aquí lo mismo, vamos a abrir dentro de las referencias que agregamos de SQLite, vamos a crear una clase, una variable de tipo SQLite Data Reader. Y le vamos a decir que SQLite Data Reader, y también vamos a crear un SQLite Command. Entonces, estas dos variables las vamos a decirle que sean igual a conexión y nos cree un comando donde en la base de datos, en la tabla, y que nos ejecute el comando select from items. El asterisco es para traernos todos los campos, y ya seguidamente vamos a mandarle ejecutar el comando o la query, y todo esto lo vamos a meter dentro de un while para que del data reader nos esté generando, por cada resultado nos esté generando un resultado. Entonces aquí dentro de esta variable de string vamos a generar lo que viene siendo un string donde nos esté obteniendo la columna 1, en este caso sería el SKU. La 0 es el SKU ID y la 1 es el SKU en la base de datos que creamos de ejemplo. Y luego este texto consulta vamos a concatenar con más igual myReader y le vamos a poner un espacio y cerramos la conexión. Entonces ya con esto nosotros vamos a ir a la parte de inicializar el formulario y vamos a generar una nueva conexión. Desde conexión con un return, aquí nos va a retornar la conexión. Vamos a insertar datos pasándole la conexión y vamos a leer los datos pasándole la conexión, y todo esto lo vamos a mostrar en un rich text box de texto consulta. Pero antes de hacer eso tenemos que compilar. Ya que compilamos, vamos a ir
abrir el proyecto en nuestro explorador. Vamos a ingresar a BIM, a The Book, y aquí está nuestro proyecto. Aquí dentro le vamos a copiar nuestra base. ¿Cuál base? La que creamos ahorita. Entonces vamos a ir a nuestra base, la vamos a copiar mi base y la vamos a pegar aquí. La vamos a pegar y aquí ya está mi base. Ahora nada más vamos a validar que sí, que sea el nombre correcto. Mi base. Aquí. Mi base. Vamos a ejecutar. Y aquí ya estarían los datos que está incluida en nuestra base. Entonces, pues hasta aquí sería el ejemplo del día de hoy. Si tienen algún comentario, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Consideren suscribirse y dejarme un like. Que tengan buena tarde, buen día. Nos vemos.